Muchísimas gracias a todas y todos por estar con nosotros. Daremos inicio con el panel magistral, la educación frente a la pandemia, una visión desde la experiencia de los estados, en donde tendremos el honor de que nos acompañen Sofía Leticia Morales Garza, Secretaria de Educación del Estado de Nuevo León. Marta Elena Soto Obregón, Secretaria de Educación del Estado de Querétaro. Y como moderador, Marco Antonio Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación del Tecnológico de Monterrey. Les damos la más cordial bienvenida y ahora cedo la palabra a Marco Antonio Fernández. Adelante. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Antes que nada, nuevamente gracias a nombre del TEC de Monterrey, Sofía Leticia, Marta, por aceptar esta invitación para conversar sobre un tema nodal para el país, como es la educación. Ambas comienzan su gestión con cambio de administración y en medio de un tsunami educativo que está produciendo la pandemia. Y pues quisiera preguntarle a las dos, si quieres empezamos por Querétaro, ¿cuál es tu diagnóstico de cómo están recibiendo al Estado pues de cara a la pandemia y las afectaciones educativas que se están produciendo? Mira, afortunadamente nosotros en Querétaro, digo afortunadamente para el propio gremio, hay una transición política en el mismo partido y eso ayuda de alguna manera a que las cosas estén más o menos tranquilas. También otra de las cosas que ayuda en razón de esa condición política es que muchos de los titulares de los organismos que están dentro de educación somos gente que tenemos pues ya un rato trabajando en las titularidades o algunos movimientos menores, pero eso habla de la posibilidad de continuidad. Es así que bajo esta lógica de continuidad con los cambios que evidentemente siempre un nuevo gobernante, como en el caso de nuestro gobernador Mauricio Curi, nos ha dado la tarea, también es cierto que teníamos más de un año trabajando en este tema y para no adelantarme a las preguntas, yo lo que diría es, recibimos un tránsito, nosotros entramos el 1 de octubre, si recordamos más o menos, nosotros en Querétaro hicimos el inicio de curso simbólico o formal, vamos a decirlo de esa manera, el 30 de agosto. Antes de entrar a la toma de protesta de nuestro gobernador, pues estábamos viendo los escenarios. Después del 30 de agosto venía el 15 de septiembre, con lo que implicaba el tema de las reuniones familiares, etcétera. Entonces sí veíamos la posibilidad de que a lo mejor pudiera dispararse esta cuestión de los contagios. Entonces fue muy cauta la forma de regreso y en ese sentido así lo observamos. Es así que para el 1 de octubre nosotros recibimos un trabajo que ya tenía un año haciéndose desde antes, desde la elaboración de protocolos, también la elaboración de una plataforma para precisamente poner estos protocolos y ser autorizados. Y fue una transición dentro de la emergencia, porque hay que decirlo, es una emergencia muy tersa desde el punto de vista de la política y de la gobernabilidad. Gracias. En el caso de Nuevo León, digamos que el desafío es que sí había un cambio de administración y pues un nuevo partido en el gobierno y uno como observador a la distancia podía detectar desafíos en ese cambio de estafeta. Entonces, no sé, Sofía Leticia, cuál es tu diagnóstico de cómo reciben al Estado y pues, los principales retos que tú observas inmediatamente en materia educativa. Muy bien. Pues a diferencia de Querétaro, nosotros entramos con una nueva visión de gobierno, con un gobierno que quería ser parteaguas, organizado en 3 grandes gabinetes: generación de riqueza sustentable, buen gobierno e igualdad para todos. Educación, junto con otras 4 secretarías, formamos el Gabinete de Igualdad para Todos. Y desde el principio, la educación para el gobernador y para los gabinetes fue prioridad. El primer domingo después del 4 que nosotros entramos, se hace el lanzamiento del regreso a clases con un documento que habíamos estado trabajando desde la transición
que es un regreso a clases prudente, pertinente y pausado. Y en ese sentido, digamos, con ese documento guió el trabajo siempre en respeto a la decisión que se había tomado el 30 por los consejos técnicos, pero sí diciendo, vamos con la voluntad de que las escuelas, y fueron las dos primeras políticas, escuelas dignas y abiertas. Nos encontramos un abandono en educación básica impresionante. O sea, al grado de que las escuelas requerían rehabilitación seria. La maleza, sin exagerar, casi nos tapaba. Y desde la transición, el gobernador y su esposa Mariana tomaron la decisión de unirse a un movimiento organizado por las empresas de apadrinar una escuela. Entonces nos unimos, digamos, a este proceso de apadrinar escuelas como un acto real, pero también simbólico, de que todos trabajamos en Nuevo León por la educación y por las escuelas. Y hubo muchísimo voluntariado, hubo gente de aquí, rectores que fueron con sus familias también, generaciones completas de Exatex que apadrinaron una escuela, y ahí se une esta iniciativa empresarial bajo el liderazgo de Cacton con una fundación que se llama Comunidad, para decir, si tú tienes 2,000 pesos y los quieres poner aquí para rehabilitar escuelas. Y lo saco porque entonces Escuelas Dignas y Abiertas tenía ese respaldo. Encontramos que lo que se había anunciado en la transición de que habían invertido en la rehabilitación no era verdad, que lo único que se había invertido, entre comillas, era el programa desde la Secretaría de Bienestar, que iba directamente a las escuelas, pero le llegaba a la comunidad y no siempre lo aplicaban a las escuelas. Entonces estábamos contando con 724 escuelas que pertenecen a ese padrón de la Secretaría de Bienestar, que finalmente no necesariamente estaban rehabilitadas. Eso hizo que juntáramos al entrar todos los recursos que había, incluyendo la renta de autos, cualquier cosa que fuera superficial, para decir, vamos a ponerle en una bolsa para rehabilitar escuelas. Aún así, tenemos el 65% de las escuelas rehabilitadas, o sea, todavía nos falta muchísimo, pero sí la convicción de que la primera política, escuelas dignas y abiertas a la comunidad, implicaba que los maestros y maestras debían de estar en su plantel. Y el gran problema era, bueno, ¿y si no tienen internet? Y la mayoría no tenía. Entonces, obviamente, otra política en construcción, porque esa depende de recursos, es cómo hacemos que las escuelas públicas tengan internet y que se empiece a trabajar desde ahí y que no estemos a la saga de si viene una ola o no, sino que desde las escuelas se cuiden las escuelas y tengamos modelos híbridos implementados para tener la sana distancia. La segunda política fue este regreso pertinente, prudente, pausado, que dio la pauta para que cuando nosotros entramos había menos del 3% de las escuelas, pese a que se había ya tomado la decisión de la Secretaría, que estaban abiertas o en una modalidad híbrida o mixta, y la mayoría colegios particulares. En este momento tenemos el 93% de las escuelas, y las que no han regresado son por problemas de infraestructura de plantel que nos corresponde a nosotros ir solventando. El movimiento de apadrina en escuela ha seguido creciendo, pero obviamente nosotros estamos hablando de 3,600 planteles y ellos nos han ayudado con 300 planteles, casi 400 escuelas por los dobles turnos, ¿no? Ahora, decías ahorita en el diagnóstico que a la fecha van 93% más o menos de escuelas abiertas, ¿no? Exactamente. De esa estadística, ¿cómo está la distribución por nivel educativo? Y sobre todo, una cosa que constantemente le exigimos a la autoridad federal, exacto, es que nos diga, pues, uno, ¿cuánto de esa presencialidad es 100% presencialidad o por los espacios, exacto, que tenga que ser escalonado? ¿Cómo es el resultado acá? Desgraciadamente no traigo en este momento, pero sí te voy a decir, el 93% es de educación básica solamente. En media superior y superior, pese a que ninguna de las escuelas de educación de media superior y superior estaban abiertas cuando nosotros entramos, ahorita tenemos el 100%. Entonces sí hay, digamos, si lo sumamos, obviamente sube el porcentaje. Yo sí diría que 100% presencial no depende de la voluntad del director, sino depende de las condiciones de las escuelas.
Los colegios particulares, la mayoría está 100% presencial. Los colegios públicos depende de si están en zonas rurales, que están 100% presencial, porque primero el contagio es muy bajo y segundo están al espacio, digamos, el espacio es mayor y están al aire libre. En Monterrey, la zona metropolitana, yo diría que la mayoría están en una modalidad mixta. No podemos hablar de híbrida en básica porque no tenemos la infraestructura para tal, pero en el caso del 100% de educación media superior y superior, sí predomina la híbrida. Y si no han llegado al 100% presencial es por lo mismo, por las instalaciones. Y en Querétaro, ¿cómo está la situación? Porque entiendo que cuando observa el país, digamos que el global supuestamente es el 61% en todo el país. Hay estados que están avanzando más, hay estados que están enfrentando más desafíos, más resistencias. ¿Cómo está pasando en Querétaro? Sí, en Querétaro el dato lo trae todos los días el gobernador, nos pide una ficha todos los días de cómo va avanzando el tema del regreso a las aulas. Nosotros ya no le queremos decir regreso a clases, esa fue la estrategia de la administración anterior, porque pues lo primero que decían los docentes es que nosotros nunca nos fuimos, siempre hemos dado clases. El reto no era el regreso a clases, sino más bien estar juntos físicamente en el aula, ¿no? Y bajo esa lógica siempre hemos dividido los números en educación básica, media y superior, ¿no? En el caso de superior, prácticamente recordando que una muy buena parte de la oferta educativa de educación superior está en la zona metropolitana, bajo esa lógica, pues prácticamente el 80-82% de la población de educación superior ha regresado, y el otro 18%, ¿por qué no?, es la decisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, es la que ha determinado hasta las últimas declaraciones de la rectora. El regreso será alrededor de marzo de 2022 y esa es la parte esa es la declaración que ha dado la rectora, y pues por eso estamos en ese alcance. Prácticamente todas las demás universidades, coincido con la secretaria, pues tiene que ver no puede haber un regreso del 100% porque es en razón de la infraestructura educativa, ¿no? Bajo el punto de la sana distancia y con los mismos espacios educativos, bueno, pues difícilmente tenemos el 100% de regreso, y el regreso tiene que ver pues con las propias condiciones. En el caso de educación media superior tenemos importantes avances en el entendido de que más o menos el 57% de educación media superior está en manos públicas, tanto federales, estatales, y como también la Universidad Autónoma de Querétaro tiene prepa. Prácticamente, salvo la de la autónoma, todos han regresado. Hay algunos porcentajes menores en razón de los propios espacios, y en el caso de educación básica, ahí hemos tenido un retorno mucho más lento. Nosotros se tomó la decisión con el 30 de agosto empiezan 346 instituciones de educación básica, sobre todo en aquellos espacios donde posiblemente por la distancia y por la falta de acceso, por ejemplo, a Internet, ahí se privilegió precisamente la oportunidad de abrir, y mucho menos el tema de zona metropolitana en razón precisamente de los contagios, y que sí tienen el acceso, pues prácticamente más del 99%, tanto de docentes como de estudiantes tienen el acceso a Internet. En el caso de educación privada básica, yo así lo he declarado, pues prácticamente todos han abierto, y los que no han abierto es porque así lo han determinado sus propias comunidades, porque nosotros hemos privilegiado dos principios: el principio de voluntariedad y el principio de corresponsabilidad. Coincido mucho en las formas en cómo se transmitió el mensaje a las comunidades, a las sociedades. En el caso de la sociedad queretana, nosotros hablamos de cauto, seguro, escalonado y paulatino. Y bajo la lógica del escalonado empezamos, repito, con esta primera cantidad de escuelas, en el caso de escuelas de educación pública, y es cierto, nosotros encontramos escuelas pues con un abandono de más de 1 año y medio, que lo menos que tenía, bueno, era un pasto de más de 1,5 metros de alto, algún vidrio roto, algún cable,
y la habilitación de escuelas se está consolidando. Ahorita lo comentaba, estamos en la segunda etapa de la habilitación de las propias escuelas. El 31 de diciembre tendremos pues, prácticamente otras 490, 500 escuelas más. Y nuestro universo para todo el auditorio, puedo decir que son alrededor de 2,000 planteles en todo Querétaro. Entonces estaríamos al 31 de diciembre estaríamos cumpliendo con el tema de habilitación de escuelas más o menos con el 50%. Esto no obsta para que las propias comunidades se hayan puesto de acuerdo. Tuvimos una reunión hace semana y media más o menos con autoridades municipales donde les pedíamos el apoyo porque veíamos mucho en redes la intención y el trabajo de regidores, de diputados, de algún presidente municipal que decía vamos a habilitar una escuela. Entonces a todos los juntamos y dijimos y si juntamos los pequeños esfuerzos a lo mejor pudiéramos llegar a tener un impacto mayor, de manera que tuvimos un muy buen acuerdo con los 18 municipios para que el trabajo estuviera coordinado nosotros tenemos en Querétaro un organismo descentralizado que se encarga de la educación básica. Entonces nos sentamos todos para ver qué es lo que podíamos trabajar al respecto. Entonces, estas 1,000 escuelas que están siendo habilitadas por parte del gobierno del estado con una inversión, solamente habilitación, no hablo de rehabilitaciones importantes porque para eso también hubo otra bolsa, fueron cerca de 73 millones de pesos. Y también con el esfuerzo de los padres de familia junto con los municipios esperamos que este número avance. La propuesta es que en enero arranquemos otras 560 escuelas en habilitación y continuemos en ese sentido, porque también es cierto, si la escuela no cuenta con el espacio de internet, no, pues difícilmente pudiéramos trabajar, ¿no? Entonces, esa ha sido la lógica del escalonamiento en razón de la habilitación de los espacios educativos. Pero insisto, bajo el principio de corresponsabilidad, cualquier comunidad, padres, administrativos, estudiantes y en su caso padres de familia, si así lo determinan y ellos mismos incluso, hemos incentivado mucho también este trabajo de proteger nuestros espacios y apoyar nuestros espacios, se ponen de acuerdo. Una vez que ellos se han puesto de acuerdo, tienen que llenar un protocolo que fue autorizado por el Comité Técnico de Salud en el Estado, que está integrado sobre todo, por supuesto, expertos en salud, tanto internos como externos. Ellos nos autorizaron nuestro protocolo y la Secretaría de Educación habilitó una página web que se llama Regreso a Clases, en la que la comunidad llena su protocolo, lo sube y muchos de nuestros evaluadores que tenemos siempre en educación, que evalúan educación superior, educación media superior, también se les habilitó para aprobar estos protocolos. Se aprueba el protocolo, se emite el dictamen y automáticamente al siguiente día la escuela puede totalmente abrir. También los padres de familia pueden observar, porque esta habilitación se da por escrito, y pueden observar con un código QR si su escuela efectivamente cuenta con la aprobación del protocolo, ¿no? Entonces, más o menos ese es el esquema de cifras y cómo ha sido el trabajo que, repito, en Querétaro, quien abre quien se ponga de acuerdo y quiera ponerse a trabajar. Ahora, creo que muchas de las cosas que generalmente se omiten en la discusión de la política educativa es precisamente lo educativo. Y cuando uno observa las afectaciones que se han derivado de la pandemia, por lo menos detecta 4 ámbitos: aprendizajes, la parte de la caída de la matrícula y abandono escolar, la parte de afectaciones emocionales. Nosotros hemos hecho una serie de entrevistas con directores de la media superior, por ejemplo, de distintos estados, incluyendo, por ejemplo, Nuevo León, y constantemente está saliendo la preocupación de la afectación emocional, tanto de estudiantes como de los propios docentes. Y la cuarta afectación que hemos visto es los jóvenes, que no son pocos, ni en Nuevo León, ni en el caso de Querétaro, que estaban en la educación media superior técnica, que en este año y medio que estuvieron en la pandemia aprendieron muy poco porque los talleres estaban cerrados, y por lo tanto las habilidades que no adquirieron y que ya salieron de la media superior técnica hacen que es más difícil integrarse al mundo laboral. En estas 4
dimensiones de las afectaciones. ¿Qué está haciendo la administración que tú encabezas en educación para tratar de empezar a resolver el problema? Muy bien, antes de contestarte sí me gustaría decir que lo que yo mencioné se refiere a la educación superior y media superior que depende de la Secretaría de Educación Pública. Obviamente la Universidad Autónoma de Nuevo León, el TEC de Monterrey, la UDEM, etcétera, hemos tenido el respeto, digamos, para que cada uno, sabiendo que tienen una infraestructura tecnológica superior, vaya tomando las decisiones acordes. También tenemos una plataforma que se llama Puertas Abiertas, en donde cada escuela, cada director va ahí poniendo las condiciones de infraestructura o de necesidades de su plantel y los casos sospechosos diarios. Entonces, nosotros llevamos un registro electrónico de casos sospechosos y casos confirmados de COVID y eso nos permite informar a Nuevo León Informa o darle a la Secretaría de Salud los datos para que Nuevo León Informa esté siempre actualizado de casos sospechosos y casos comprobados de COVID. Y curiosamente muchos de estos a veces coinciden con escuelas que están con una modalidad a distancia o remota. O sea, no hay esa relación entre casos confirmados de COVID y la presencia en las escuelas. Ahora te contesto que esas 4 han sido prioritarias para Nuevo León, para la Secretaría de Educación de Nuevo León y especialmente para mí. La primera, calidad educativa. Taparíamos el sol con un dedo si no asumimos que casi 2 ciclos escolares con una educación remota no tuvieron consecuencias graves en los aprendizajes esenciales, en la lectoescritura, comprensión lectora, cálculo básico y obviamente la lógica científica. Por otro lado, también lo haríamos si no ponemos en el centro de la estructura curricular la educación socioemocional. Nosotros entramos con mucha fuerza con la pedagogía de la emergencia que surge del modelo de la escuela Waldorf, y tuvimos conferencias virtuales con el padre de la pedagogía de la emergencia desde Alemania y el punto central es tenemos que asumir que para transitar de la pedagogía del miedo a la pedagogía de la esperanza necesitamos retomar esa pedagogía de la emergencia y utilizar la educación artística y la educación física como detonadores de los sentimientos, de posibilidades para que los niños y niñas y jóvenes y adolescentes puedan expresar lo que sienten. Tomando en cuenta, cuando nosotros dimos esas conferencias en el chat del Zoom, porque esto obviamente fue en Zoom, los maestros ponían, ¿y quién nos cuida a nosotros? ¿Y quién nos permite a nosotros, entre comillas, curarnos? Porque la pedagogía de la emergencia habla de heridas anímicas. Y a partir de eso, hicimos los convenios, uno con el TEC, Fundación FEMSA y CEMEX para capacitar y ofrecer, más que capacitar, un diplomado de educación socioemocional a todas las figuras de educación inicial, preescolar y educación inicial, de la primera infancia. Por otro lado, con una organización que ha trabajado mucho con los docentes, con Atentamente, estamos ofreciendo un taller abierto a todas las figuras educativas, entiéndase supervisor, jefe de sector, ATP, director y hasta maestro, voluntario sobre educación socioemocional. Y las respuestas que hemos tenido es, gracias porque eso me permite no solo entender lo que yo estoy viviendo, sino poder entender lo que están viviendo los alumnos y poner en el centro de la estructura curricular la educación socioemocional. Ahora, ¿qué estamos haciendo para esa aceptación de que tenemos un grave problema a nivel, yo digo mundial, pero a nosotros nos toca a nivel nacional y estatal? Entramos con el modelo de medición internacional de medición independiente de aprendizaje, el modelo MIA, capacitando a maestros y maestras, empezando con directores, supervisores, jefes de sector, ATPs, pero llegando a maestros y maestras de segundo, tercero y cuarto, en donde a través de una estrategia de medición individual, uno a uno, se va detectando si el niño o la niña lee una palabra, lee una frase y la comprende, o lee, por ejemplo, para dar el ejemplo de español, ¿no? Pero igual en el caso de cálculo básico. Y una plataforma donde van subiendo los resultados. Y obviamente son desastrosos, pero yo siempre parto de que quien no mide no sabe dónde está y no sabe a dónde quiere llegar.
Esos sí son a lo mejor más subjetivos. Por otro lado, estamos haciendo una prueba estandarizada para los alumnos de sexto, que nos va a permitir, los resultados los vamos a tener a finales de enero o febrero, tener la claridad de cuáles son esos contenidos esenciales o fundamentales de aprendizaje que tenemos que reforzar en el siguiente semestre, pero sobre todo que hay que reforzar en secundaria. Recibimos todos un oficio de que hay que evaluar, no hay que evaluar a los alumnos con menos de 6, digo, todas las autoridades educativas, y todos se tienen que promocionar. Eso, digamos, es positivo en términos de que toman en cuenta al niño, la niña, al adolescente y al joven, pero sin una prueba estandarizada es contribuir de alguna manera a una pretensión educativa de que estamos bien cuando no estamos. Entonces, ahí nosotros estamos poniendo toda nuestra energía en poder tener el año entrante una prueba estandarizada en Nuevo León, para Nuevo León, no compararnos con otros, pero sí compararnos con nosotros mismos. En el caso de media superior, y lo quiero mencionar porque tú eres uno de los actores fundamentales de esto, gracias al trabajo previo de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior y el trabajo de ustedes en el TEC, aplicamos la prueba de evaluación para todas las instancias de media superior y superior que dependen de la Secretaría. Y obviamente los resultados todavía no están, pero lo que queremos es igual, si no darlos a conocer con bomba y platillo, sí decir, pues sí estamos mal, pero queremos estar bien. Y la única manera es sabiendo dónde estamos. Entonces, la parte de evaluación está tomada en cuenta. La parte de educación socioemocional también. ¿Y cuál era el otro? Si quieres, ahorita vamos a las otras dos para que Perfecto, veamos la muy parte bien, de sí, Querétaro y nos vamos a Perfecto, las otras dos muy bien. dimensiones. Ahora sí, como dicen los alumnos, me repite la pregunta, es… Por supuesto. En el caso de las afectaciones de aprendizajes y de la parte emocional, ¿cuál es el diagnóstico que estás percibiendo en Querétaro? Y sobre todo, ¿cuáles son las acciones que el gobierno del estado está implementando para atender estos dos problemas? Nosotros, al momento de recibir la institución, la Secretaría, veníamos de una experiencia mucho más cercana con los docentes en la Universidad Politécnica, donde yo era rectora. Y lo que estamos haciendo es reproducir las estrategias que hemos manejado en la propia Politécnica, particularmente para el tema socioemocional. Algo que nos ha dado mucho resultado, por ejemplo, es la generación de conversatorios entre las propias comunidades. Esto fue un balde de aliento entre las propias comunidades porque pues, cada docente estaba llevando su batalla solo o sola, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta en los conversatorios que era tanta la riqueza de volver a comunicarnos entre nosotros como docentes, a lo mejor ya no en la cafetería, a lo mejor ya no en la sala de maestros, sino en un espacio ahora nuevo. Y lo que detectamos, en primer lugar, algo curioso, un datito muy particular, muchos dolores de espalda de los docentes, ¿no? ¿Por qué? Porque su silla de comedor pues, no es la misma que tu silla de la escuela y aparte te llevas toda tu jornada en la misma silla, cosas como esa, ¿no? O, por ejemplo, también hicimos una encuesta para saber cómo estaba el tema de los aparatos dentro de su casa, ¿no? Y también la pertinencia o no de cómo haces el reactivo para el trabajo, ¿no? Preguntamos que si tenían computadora en su casa. Esa fue la pregunta. No, pues como lo decía hace rato, el 99.9% dijo que sí. Pero la siguiente pregunta que no hicimos y asumimos fue, ¿y cuántas computadoras hay en tu casa? Porque todos están en la casa, ¿no? De manera tal que nos damos cuenta que sí, a lo mejor había una computadora a lo mejor que se usaba para lo menos, y había 3 o 4 integrantes de la familia que necesitaba un aparato, un dispositivo, ¿no? También se implementó la entrega de propios equipos. Yo me acuerdo muy bien que nuestra compañera administrativa, pues sí, estaba pero muy preocupada y le dije,
pues vamos a seguir con esa estrategia para prestar equipos tanto estudiantes como docentes que así lo determinen. También hubo, a propósito de la molestia en la espalda, también tuvimos que les pudimos prestar pues las sillas de los docentes o incluso los propios trabajadores administrativos que tuvieran que necesitarla. Pero aparte de la encuesta, repito, la riqueza de los conversatorios nos ayudó mucho a saber la gran angustia, porque así se detectó, la gran angustia que tenían los docentes de si estaban aprendiendo o no sus estudiantes, ¿no? Eso fue como la primera gran necesidad. Y lo platicaban. Estos conversatorios se hicieron lo más moleculares posible, si me lo permiten decir de esa manera, porque en algún momento pensamos en hacer un gran evento de plática entre los docentes. Dijimos, no, es que en el cuadrito se va a perder, el cuadrito del Zoom, se va a perder pues esa riqueza, ¿no? Entonces agarramos la posibilidad y afortunadamente en Querétaro creo que el propio espacio territorial nos permite la posibilidad de hacer eso, de que los docentes de un solo ciclo pudieran platicar entre ellos, ¿no? Que fuera como un salón de clases donde hubiera 4 o 5 personas que estuvieran platicando al respecto. Y el gran protagonista del tema socioemocional ha sido el tutor. Si de por sí lo teníamos que valorar, hoy la figura del tutor nos ha ayudado mucho a hacer como la columna vertebral de entre aquellos docentes que solamente son disciplinares y solamente nos estábamos preocupando por la parte disciplinaria, y hoy el tutor que aparte tiene estos apoyos, porque aparte también hay que comentar la intensa capacitación a la que fueron sujetos nuestros docentes, ¿no? Y nosotros mismos, desde el uso de plataformas hasta la elaboración de material distinto, también el tema, como decía, ¿no? Estos nuevos contenidos de riesgos socioemocionales, se dio mucha capacitación al respecto, y la palabra, lo decíamos hace rato antes de comenzar, era abrumadora, ¿no? Los docentes nos sentimos muy abrumados, no solamente por lo que estábamos pasando. En diciembre del año pasado le volvimos a repetir después la pregunta, porque lo hemos manejado mucho en los sentidos de los conversatorios y el tema de las encuestas. Hemos manejado mucho esta parte y efectivamente el tema socioemocional era muy importante, lo platicábamos. Prácticamente en enero, febrero del año pasado, una tercera parte de nuestras comunidades, del nivel que fuera, estaba de luto. Entonces, comprender y asimilar estas nuevas formas de educarnos y con estas nuevas lógicas no era fácil. También, digo, aparte de estas dos grandes estrategias, también dentro de los protocolos del regreso a clases está el protocolo académico, donde las propias comunidades tienen que determinar cómo tendrían que regresar, privilegiando lo que creo que ha sido la lógica a nivel nacional, privilegiando los contenidos mínimos o los saberes esenciales, ¿no? Entonces, más o menos por ahí hemos estado yendo con una intensa capacitación y privilegiando efectivamente el tema socioemocional, que efectivamente coincido, ¿no? Sin que tengamos un punto de inicio, de saber dónde estamos parados, pues difícilmente podemos incidir. Creo que los protocolos, no solamente para la parte sanitaria, sino para la parte académica, han abonado mucho a que el propio docente reconozca en sí mismo qué es lo que pasa con sus estudiantes y cómo partir de ahí. Ahora, en la parte de los aprendizajes, ahora sí que, además de la parte emocional, en la parte de los aprendizajes, ¿cómo están detectando ustedes que hay problemas en lo que aprendieron los chicos o dejaron de aprender? Por ejemplo, por en el estos caso años a la distancia. Sí, perdón. En el caso, por ejemplo, de educación superior, hemos visto la merma de educación o de aprendizajes, sobre todo la parte técnica. Prácticamente terminando mayo, después de la vacunación, entre mayo y el 30 de agosto hicimos un ejercicio nosotros así le llamamos entrenamiento institucional, donde aquellos protocolos que habíamos realizado y ahora sí, después de la vacuna teníamos un poco más la libertad o la tranquilidad
de trabajar, se abrió de manera voluntaria a las instituciones para que participaran y arrancaran sus protocolos, y lo que pues se privilegió otra vez fue aquellos espacios donde tuviera mayor riesgo de rezago, y también aquellas actividades prácticas. También lo hicimos, y eso fue como un tema, como un remanso para la propia tranquilidad y del alma de las comunidades. Se hizo dentro de este regreso las actividades, por ejemplo, de las titulaciones y las graduaciones muy seguras, pero otra vez volver a los espacios y ver cómo funcionaban. Pero yo creo que particularmente aquellas actividades prácticas son las que hoy reportan pues prácticamente un riesgo alto de no tener los propios contenidos, porque pues cómo aprendes a nadar nadando, ¿no? Y cómo aprendes a soldar soldando. Aquellas actividades que ese es el aprendizaje o esa es la comprobación de la competencia, pues difícilmente lo haces a través de un simulador, ¿no? Esos son los aprendizajes más importantes, los aprendizajes, sobre todo en primaria baja también, la escritura, la motricidad fina, pues eso es muy difícil que a través de un ordenador lo podamos sustituir. Y justo por este último punto que mencionas, en términos de la educación media superior técnica, mencionaba que otra de las afectaciones ha sido que la falta de adquirir estas habilidades por estar a la distancia está dificultando de manera importante que los chicos que terminaron en el CONALEP, por ejemplo, los chicos que terminaron en el CECITE, puedan transitar de manera exitosa al mundo laboral. ¿Qué está haciendo Querétaro para tratar de resolver el problema de esos miles de jóvenes que terminaron sus estudios, tienen un certificado, pero el certificado poco sirve en términos de las habilidades que no adquirieron? Ay, esa es una pregunta muy interesante, muy compleja, que por supuesto no va a ser a un lado de la pandemia, pero está siempre, ¿no? El hecho de la incorporación al mercado laboral por competencias que no se adquirieron en la escuela o por competencias que requiere la empresa y no están en la currícula, bueno, eso es algo de todos los días. ¿Qué es lo que está pasando en Querétaro en la industria? Nosotros también tenemos mucho contacto, y repito, seguramente es por el tamaño que tiene Querétaro. Yo hoy puedo comentar, y tenemos mucha interacción con los principales clústeres del Estado, el aeronáutico y el automotriz, hoy no reportan una situación de esa naturaleza, porque también hay que decirlo, la propia industria, por ejemplo, la industria aeroespacial, pues prácticamente desapareció. O sea, los vuelos se perdieron durante año y medio. No así la automotriz, pero sí hay una depresión importante del sector productivo, y eso ha generado que haya menos demanda de empleos. Yo no veo el reporte de esa manera, ¿eh? Yo lo que puedo ver es que hoy el sector de la industria en Querétaro está tratando de recuperarse, tiene el recurso humano para ello, y creo que la batalla sigue siendo la de siempre, ¿no? Cómo juntamos, cómo reunimos el currículum con la exigencia, y eso pues tiene que ver con las capacidades de vinculación de los propios subsistemas y las capacidades de la propia industria a abrirse y saber que si no interactuamos academia e industria, esta brecha siempre va a existir. Pero repito, entiendo que por supuesto que se agrava con la pandemia, pero esto es una situación lamentablemente de siempre, ¿no? Es una de las herencias que tenemos en el sector educativo que siempre se tienen que atender. Y en el caso de Nuevo León, sé que también es un tema que te preocupa. Exacto. Me comenta Rosario Exacto. que han estado trabajando. ¿Cuál es tu diagnóstico y dónde están las soluciones? Bueno, primero sí quisiera decir que concuerdo con la secretaria, con Marta, con la secretaria de Querétaro, en que es una asignatura pendiente. Tenemos una dispersión, sobre todo en educación media superior. Todos capacitan para el trabajo y nadie capacita para un trabajo vinculante.
aunque tenemos grandes ejemplos como la Roberto Roca, en donde sí hay, con un modelo de formación dual, un trabajo coordinado, y nos ha servido como inspiración para decir, bueno, sin esa inversión, ¿cómo hacemos que nuestras instancias CECITE, CONALEP, Colegio de Bachilleres, etcétera, formen con esta idea de educación dual? Esa, digamos, es una asignatura pendiente. Con esa preocupación, ¿qué hemos hecho? Bueno, primero un proyecto que le llamamos Sello Nuevo León, en Apodaca, que nos va a permitir decir, a ver, ¿cómo damos capacitación técnica vinculada a las empresas a los jóvenes que ya egresaron, pero como producto de la pandemia no fortalecieron su capacidad técnica? Y a los jóvenes que en este momento están concluyendo la educación media superior, pero que se pasaron 2 años sin tener ni siquiera con simuladores, o si eran con simuladores no resuelve el problema, un trabajo de formación técnica en la empresa. Y en Apodaca vamos a hacer ese piloto Sello Nuevo León, que nos va a servir para apoyar estos jóvenes durante, producto de este confinamiento de casi 2 ciclos escolares, pero también para reforzar los caminos que queremos andar de una formación dual. Tenemos también planeado un foro de educación dual donde analicemos a detalle el modelo alemán, el modelo francés, lo que ha hecho la Universidad de Nuevo León, lo que ha hecho Ternium, y obviamente lo que ha hecho también en Saltillo el Grupo GIS, etcétera. ¿Qué experiencias hay de formación dual que podemos nosotros retomar pues para esta asignatura pendiente, que es cómo hacemos educación media superior técnica o tecnológica y educación superior, las universidades tecnológicas y las politécnicas, que realmente tengan una formación vinculada a la vocación productiva de la zona? Y eso nos lleva a otra gran asignatura pendiente que sé que podríamos hacer juntos. Invito aquí a los expertos en el TEC también a hacerlo, mapeo en el caso de Nuevo León, de cuál es la actividad o la vocación productiva, pero no nada más de Monterrey y la zona metropolitana, de Mier y Noriega, de Doctor Arroyo, de los municipios, digamos, de la frontera norte, etcétera, ir viendo cómo detonamos esa formación realmente relevante técnica. Ahí, aprovechando este punto que menciona Sofía Leticia, creo que una de las partes también nodales para poder resolver este problema es, pues decirlo como es, un trabajo político con las comunidades para que estén dispuestas, las comunidades educativas, los docentes, para que estén dispuestos a cambiar los currículos. Exacto. O sea, porque uno de los problemas es, pues a lo mejor lo que se enseñaba antes, pues ya no es relevante hoy, y eso significa o reentrenas al profesor o contratas a uno nuevo, y eso políticamente siempre es una papa caliente. Exacto. ¿Cómo estás pensando entrarle a este tema? Bueno, me sonrío porque hoy en la mañana tuve una sesión de trabajo con el subsecretario de Educación Superior, y él asumía también la reflexión sobre educación media superior, y precisamente pusimos sobre la mesa cómo poder ser más flexibles en la estructura curricular para permitir una parte de esto, que esa vocación productiva de la localidad, por llamarle así, porque no es del municipio necesariamente una sola, se pueda ir incorporando y pues las condiciones están dadas para ello. ¿Cómo vamos cambiando la mentalidad de los directores y de las autoridades de los distintos planteles y aún de los maestros? Pues requiere una formación continua, y aquí sabemos que también el TEC de Monterrey nos está dando la mano para ese proceso de formación de directivos con una visión de formación dual, de vincular al sector productivo y al gobierno en una tarea fundamental, cómo formamos a los agentes productivos del mañana. En el caso de tu experiencia justo en la tecnológica, en la politécnica, pues te tocó también tener el desafío de cómo convencer a tus compañeros docentes para ir haciendo esta modificación muchas veces del contenido curricular. Y digamos que cualquiera que esté en el sector educativo sabe que una parte te puede decir la teoría, y a la hora de que lo quieres mover a la práctica está otra vez el desafío de convencer
a las comunidades estos cambios. ¿Qué piensas hacer con tu experiencia al respecto? Bueno, a ver, el modelo en las universidades politécnicas, su propio ADN te permite pensar que cuando entras a la politécnica, en el papel que tú quieras, como estudiante, como docente, como administrativo, entras a un modelo de educación donde la vinculación es permanente. Prácticamente al final de cada uno de los ciclos que tiene la propia carrera, la carrera tiene 3 ciclos al final de un año cada uno, tienes que hacer una estancia por parte del estudiante. De manera que en el último año tiene que terminar con una estancia donde tiene la atención de un docente y de alguien en la empresa. Creo que y este modelo ha permitido observar, por ejemplo, que hay un consejo social dentro de la propia institución, también lo tienen las universidades tecnológicas, y creo que no hay otra forma de educar más que con el ejemplo. El Consejo Social, por ejemplo, de las Politécnicas, por lo menos en la Politécnica de Querétaro, está integrado por tres personas adicionales del sector productivo, así decía. Era muy complicado pensar a quién ibas a sentar en la silla con solamente 3 personas, y tomamos la decisión de que quedaran esas 3 personas, pero también abrir el espacio a todos los sectores. De manera que el Consejo Social, por ejemplo, de la Politécnica son más de 60 empresas. También las empresas, abrir la puerta al sector productivo, el sector empresarial o a donde te ubiques, porque también eso hay que decirlo, ¿no? No es lo mismo la Universidad Politécnica de Nayarit, que está en Nuevo Vallarta, ¿no? que la Politécnica de Querétaro, que está en el corazón industrial del estado. Creo que tiene mucho que ver, la pertinencia tiene mucho que ver, mucho que ver el modelo de origen. De manera que tú entras entonces ya a la sinergia de una institución de esa naturaleza. La educación a través de cursos va a estar complicada y va a ser muy lento hacerlo. Me parece que esto tiene que ir aparejado de verdaderamente la vida universitaria y de vinculación. Que una empresa que necesite personal llegue a la escuela y haga una solicitud, una convocatoria de estudiantes que quieran participar en su empresa. En el tema, por ejemplo, de formación dual, particularmente, también yo lo he dicho muchas veces, no está en la cancha de las escuelas. El tema de educación dual, claro que por supuesto viene de la escuela, no es que la escuela, por lo menos la escuela mexicana, tiene años tocando la puerta a las empresas, está en la cancha de ellos. Incluso empresas alemanas o francesas que tienen la tradición de educación dual no abren en México las puertas a la educación dual, ¿no? Algo sucede ahí, pero nosotros siempre lo hemos dicho, el tema de educación dual es cuando el empresario se dé cuenta, desde sus antecedentes, ¿no? Desde Alemania o Francia, que muchas veces vienen de allá, o que vean que un indicador importantísimo, el tema de la rotación. Está más que comprobado que un estudiante que viene de educación dual tiene más fidelidad por la empresa hasta en un 70%. Hoy, por lo menos en Querétaro, ese sí es un problema, por ejemplo, determinado por los clústeres, tanto automotriz como aeroespacial en Querétaro, que refieren que hay trabajadores que no generan nunca una vinculación con la empresa, de manera que se pueden cambiar hasta porque les gusta más la playera de la empresa de enfrente. De verdad, ese es el nivel de relación o vinculación que puede tener un trabajador. Entonces, la generación de fidelidad o identidad entre la empresa y el trabajador es muy afianzado, y repito, está más que comprobado, que es muy afianzado siempre y cuando venga de educación dual. Eso garantiza poca rotación y por lo tanto se vuelve un modelo exitoso, ¿no? Esa sería la sugerencia, ¿no? Que en la institución, en el subsistema, etcétera, se generen instrumentos de manera que no sea un tema de convencimiento del profesor, que no sea un tema de curso para el profesor, sino que el propio ADN, la propia costilla, el pulmón, el riñón de la institución refiera la necesidad o la obligación de realizar actividades en torno a la vinculación. Si no, pues nada más va a ser declarativo. Ahora, uno de los últimos temas que
que también hemos visto en la afectación y que es nodal, es el abandono. Y tú decías hace ratito que lo que no se mide difícilmente se puede resolver. La secretaria Delfina Gómez ha dicho que el abandono a nivel nacional es del 2.2%, en el caso de la media superior 3.1, 3.4, preescolar 8.6, etc. ¿De qué tamaño es el abandono por diferentes tipos educativo en Nuevo León? Y sobre todo, una vez que tienes la radiografía, ¿cuáles son las acciones diferenciadas que Nuevo León está haciendo para tratar de ir a rescatar a esas niñas, niños, jóvenes que por distintos motivos abandonaron la escuela? Desgraciadamente, yo creo que todavía mientras no tengamos a todas las escuelas abiertas es muy difícil realmente calcularlo en educación básica. Sin embargo, sí identificamos ya, digamos, en estos meses, más de 3,000 niños y niñas en educación básica, desde primaria y secundaria, que no encontramos en el sistema. Y lo que estamos haciendo, hay una unidad realmente de rescate a los niños que abandonan, que antes era un porcentaje mucho mayor, y que implica identificar dónde están, si están viviendo en el estado, ir a visitarlo, hablar con los padres, ver de qué manera los acercamos a la educación de nuevo. No es una tarea que se logre en un mes o dos, pero sí es una tarea que tiene que medirse, como dices tú, y por eso también la evaluación para nosotros es muy importante, porque nos va a permitir ya con números decir a cuántos estamos evaluando y cuántos no, y cuántos están fuera. En el caso de media, bueno, como tú lo indicabas al entrar, sí tenemos un problema que no se había dado nunca en el tránsito educación básica, media superior, más para las mujeres. Y desgraciadamente parece ser que y digo parece ser por lo mismo que nos cuesta de sexto de primaria, tercero de secundaria. Y aquí yo creo que hay que reflexionar sobre qué tanto se le ha cargado la mano en las tareas de cuidado a las mujeres, a las niñas y a las mujeres. Y cómo vamos generando, sobre todo en Nuevo León, modelos sociales de jóvenes mujeres que han estudiado una carrera técnica y tecnológica, ya sea a nivel de media superior y son exitosas, o a nivel de educación superior y son exitosas, y vienen de comunidades, digamos, en vulnerabilidad. Y tenemos muchas, y esa es una de las tareas pendientes para realizar esos pequeños videos que sean testimoniales de que si tú inviertes en educación, inviertes en tu familia futura y inviertes en ti mismo. Tú como persona hay que seguir estudiando. Nos unimos obviamente a la campaña de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, en la cual yo formo parte, de esta campaña yo también me quedo en la escuela. ¿Por qué? Porque es muy importante continuar la educación de las mujeres. Yo creo que en educación media superior, pues hacemos el cálculo del 12% que hemos perdido. Y eso implica en educación media superior y superior empezar a hacer lo mismo. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo los acercamos de nuevo? Y es, yo diría, un compromiso ético. ¿Cómo está el tema del abandono en Querétaro? Sí, el caso de educación básica coincido totalmente, es muy complicado por el sistema que se lleva de la educación obligatoria y por lo tanto la inscripción automática, inmediata, como quieran llamarlo. Es muy complicado saber quién realmente abandonó, porque en automático pues todo el mundo se reinscribe, ¿no? Y a eso le agregamos esta indicación de la promoción obligatoria independientemente de los saberes, es muy difícil. Efectivamente, hasta que estemos todos sentados en el aula sabremos que faltarán, que hay una silla vacía o dos o tres. Eso coincido, es por el propio sistema es muy complicado conocerlo. El reporte, por ejemplo, más dramático es media superior. En el caso de educación superior, es un tema más que de abandono, claro lo hay, pero más que de abandono también tenemos la oportunidad de saber que hay mucha gente que precisamente por la cuestión económica nadie la está pasando bien, nadie la veía venir, ¿no? Muchos estudiantes que tú buscas a través del seguimiento de egresados te reportan que tienen una pausa en sus estudios
porque pues ahora están apoyando al negocio familiar, están agregando un sueldo más en su empresa, pero sí la intencionalidad de la educación superior, así lo vemos, es de tener pausa en sus estudios. También, tanto en educación media superior como en superior, hubo dos fenómenos característicos que en algún momento, Marco, lo comentábamos. Uno, altas calificaciones. Altas calificaciones, me refiero a que todo el mundo sacaba 9 y 10, ¿no? Y curiosamente también la gran cantidad de becas de excelencia debido a ese fenómeno. Ese es algo que hay que estudiar, porque por un lado hablamos de buenas calificaciones y por otro lado hablamos de pocos, de pocos saberes o pocos conocimientos. Eso es algo que se debe de estudiar. Y por otro lado también las instituciones, precisamente por el aumento de estas calificaciones, pues las becas académicas florecieron. Yo puedo decir que en algunas instituciones de educación media y superior se quintuplicó el número de becas por vulnerabilidad también, por supuesto, quien así lo solicitara, y por otro lado por el tema de becas académicas, porque prácticamente una tercera parte de tu población tenía promedios por encima de lo que propone la propia convocatoria, ¿no? En el caso de media superior, el tema económico se recrudece. Efectivamente hay un abandono importante, y ahí sí lo catalogamos como tal, porque bueno, al ser la educación media superior una educación propedéutica en la mayoría de los casos, o por lo menos en Querétaro es el mayor porcentaje, a través de la preparatoria de la Autónoma de Querétaro y a través del subsistema de colegio de bachilleres, podemos decir que si ellos se desaparecen el semestre, bueno, pues están truncando sus estudios, a diferencia de un CONALEP, un CECITEC o alguna otra oferta educativa técnica. Bajo la lógica del abandono, efectivamente, ese es el espacio más complicado, y también mucho tiene que ver con el tema económico, porque tenemos año y medio necesitando en las familias un salario adicional, tuvieron pérdidas familiares, tuvieron a lo mejor la pérdida del pilar de la casa, de los pilares de la casa, se cerraron los negocios familiares, y las estrategias en el mediano plazo, en el corto plazo que tenemos menos de 100 días, ha sido estrategias mucho del propio sistema, ¿no? La generación de becas para ampliación del número de becas para los estudiantes. También el propio gobernador ha anunciado para educación superior particularmente un importante, ya lo iba a decir, pero no, lo tiene que anunciar mi gobernador, un importante apoyo para las inscripciones de los estudiantes en educación superior. Es histórico, es para todo el estudiante que tenga educación superior en el Estado, no importando el subsistema, habrá un apoyo en ese sentido, también un apoyo para los docentes, no importando el nivel educativo, siempre y cuando sea pública. El tema, repito, de las becas, el ampliar los plazos, algo también que nos pasa mucho, es que la familia dice, sí puedo pagar, pero dámelo en plazos, dámelo en cómodas facilidades. Bueno, esas estrategias que a lo mejor administrativamente pudieran ser muy pequeñas, pues le dieron aliento a las familias, y la verdad es que no generaba ningún problema en las propias instituciones. Entonces, mucho ha sido la estrategia económica, porque hemos detectado que el abandono en media superior tiene que ver con dejar de estudiar para ir a ayudar a la familia. Y ahora el gran problema es, ¿y vas a dejar ese sueldo? ¿Y te vas a venir de estudiante de tiempo completo? Esa es la gran paradoja que nosotros tenemos que afrontar. Pero repito, mucho es el tema económico, y está funcionando en ese sentido. Finalmente, porque ya casi se nos acaba el tiempo, pero no me puedo ir sin preguntarle a las dos un tema que me parece nodal, y aclaro que no es amarranavajas, pero sí creo que hay que reconocer la complejidad de la relación de los gobiernos de los estados con la federación. Y en materia educativa esa relación ha sido muy difícil. Entonces, sí quisiera saber cuál es tu sentir, porque no hay subsecretaria de Educación Básica para efectos prácticos. Exacto. Tenemos un problema serio
de recursos recortados en las transferencias federales, apenas están definiendo los aprendizajes fundamentales para la media superior. Entonces, pues ¿cómo lo ves tú? Porque pareciera que nosotros lo hemos platicado Exacto. antes de que estuvieras en la posición, que pues era un momento que los estados asumieran su mayoría de edad. ¿Cómo lo ves? Lo veo exactamente como tú lo dices. Yo creo que hay un respeto, digamos, a la Secretaría de Educación Pública y sus lineamientos, pero tampoco nos podemos esperar a que los den para avanzar. El tiempo apremia, hay muchas cosas que tenemos que empezar, digamos, a impulsar, como esto, como la medición, como la estrategia que tenemos en Nuevo León, que espero que la podamos llevar a cabo, de realmente tener una prueba estandarizada que nos ayude a el faro para orientar el rumbo. Sin embargo, sí quiero decir que he tenido 2 contactos en educación superior con el director de las normales, en donde pudimos establecer un diálogo de cómo construimos juntos hacia donde nosotros queremos ir y ellos quieren ir. Y con el doctor Concheiro también en educación superior, y él asumió también la responsabilidad de media superior, que hasta propuso por qué no tenemos un foro, no un foro externo, sino una reunión para analizar cuáles son los desafíos de la educación media superior y superior desde la visión del Estado, y ellos escuchan y luego construimos juntos. Y yo creo que eso no se había dado antes. Entonces eso me da esperanza. En el caso Querétaro, ¿cómo lo ves? Pues nosotros estamos ocupados en lo que se necesita, ¿no? Reconociendo cuáles son las facultades, las competencias, las obligaciones que tenemos para el propio Estado de Querétaro. El gobernador hizo hace unos días un anuncio histórico para apoyo a la propia Universidad Autónoma de Querétaro. Esto no había sucedido. Hay una promesa sostenida del crecimiento del propio presupuesto desde el Estado. También el sábado pasado la legislatura del Estado de Querétaro acaba de aprobar un presupuesto donde si hay 2 espacios que se ven beneficiados son educación y salud. Entonces creo que ahí está el dato. Nosotros estamos dando lo propio. Si viene alguien a apoyarnos, los municipios, los diputados y el gobierno federal, adelante, pero nosotros mientras, como decía Sofía Leticia, pues no podemos esperarnos a que nos vengan las ayudas. Es obligación de nosotros trabajar con los queretanos y las queretanas. Pues muchísimas gracias a las 2, en verdad, por su disposición al diálogo abierto, franco, en donde creo que ojalá tuviéramos más de este tipo de ejercicios, porque de repente hay reticencia en algunas autoridades de otras entidades o de otros ámbitos de gobierno a tener este tipo de conversaciones. Y me parece que la ciudadanía, a la luz de los retos que la educación presenta, se merece tener estas conversaciones muy francas. Y muchas gracias al CIE por abrir esta posibilidad para poder tener este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos enormemente a nuestros panelistas por su excelente participación. De igual manera, les invitamos a que dentro de unos minutos nos acompañen en el panel especial del Instituto para el Futuro de la Educación, titulado la RIE 360 y los recursos educativos abiertos, que será aproximadamente a las 5:15 horas, tiempo del Centro de México. Les recordamos de igual manera revisar la agenda de la app del CIE para los eventos paralelos y todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias.